Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito del caso de China, la nueva ruta de la seda y todas esas problemáticas que sucedieron en el siglo XIX con respecto a la guerra, las famosas guerras del opio, que fue una guerra que tuvo Inglaterra y los chinos a consecuencia del gran contrabando que se introdujo a través de la India hacia la China, ya que la India era una colonia inglesa, para buscar la manera o la forma de que el pueblo, la población china, consumiera el opio y que esto le daría pues a la población china una manera de distraerse y de no poner, digamos, los ojos ni la mente en las problemáticas que se habían suscitado a través de los gobiernos del imperio que hubo en ese entonces. Los chinos clasifican esas guerras del opio del siglo XIX y posteriormente la problemática que hubo con respecto a los póster como los años de la gran humillación, porque en ese momento, o digamos en esos eventos, en esos tiempos del siglo XIX, no solamente hubo la guerra de los opios, sino también la China entró en conflicto con numerosos países. Los franceses también se unieron en la Segunda Guerra del Opio, se unieron a los ingleses para hacerle la guerra a los chinos. Y de esta forma, tener un mayor control sobre la China, ya que internamente la China se había debilitado y el gobierno imperial había caído pues precisamente por el pueblo chino un gran descontento que se tenía. Y esto hizo que los demás países que, digamos, tenían cierta potencia en ese momento, como Rusia, un vecino de la China que también intervino en algunas guerras que se produjeron por problemas de limítrofes y problemas de años anteriores, también tuvo conflictos con China. Y otros países que, viendo pues precisamente la debilidad que tuvo la China en ese entonces, avanzaron y prácticamente hicieron terreno, digamos, de guerra y de conflicto en la China. Portugal también entró precisamente en esas batallas, pues, y en esos conflictos que generaron una gran humillación al pueblo chino que hasta ahora es una de las cosas que no han olvidado. Entonces, a raíz de digamos, el avance que tuvo en la revolución que organizó Mao Zedong, que le dio precisamente al pueblo chino, después de haber hecho una guerra interna con los nacionalistas y haberla ganado, y antes haber hecho una guerra tanto los nacionalistas como digamos los de Mao, los del grupo de Mao, los nacionalistas y los del grupo de Mao, conocidos como los socialistas, hicieron una guerra fuerte contra Japón, que también posteriormente le hizo una invasión que se dice que es una de las guerras más sangrientas que han existido. Una guerra que incluso muchos especialistas dicen que hubo alrededor, a lo largo de todas esas guerras que tuvieron con los japoneses, de más de 50 millones de muertos. Entonces, la China entró después del año de 1949, que fue cuando realmente se restableció lo que se conoce como la revolución comunista de Mao Zedong, establecido ya, unificó al pueblo chino y comenzaron pues precisamente ese proceso
de querer avanzar, a pesar de que tuvieron grandes dificultades desde el año 49 hasta el año 79, incluso hambrunas, pero ya era un pueblo que estaba unido, solidificado. Tenía problemas con Taiwán, ya que Taiwán había en algún momento y pertenecía a los chinos. Y bueno, después de la guerra que tuvieron con los nacionalistas cayeron, se introdujeron en la isla de Taiwán y se mantuvieron ahí fuertes y después fueron protegidos o prácticamente aliados grandes y estratégicos de los Estados Unidos, ya que a los Estados Unidos les interesaba mantener una base poderosa y fuerte en Taiwán para poder contener y poder tener alguna, digamos, control sobre los chinos. Entonces, este avance que se tuvo después del año 79, que fue cuando comenzó con Deng Xiaoping, el elemento fundamental de la economía, donde hay una frase muy categórica de él que decía que no importa que el gato case ratones independientemente del color que sea. Lo importante es que case ratones, así sea del color que sea. Entonces, ahí prácticamente dio un vuelco la economía de China y se desarrolló en el campo de lo que se conoce como la economía de mercado. Entonces, ya eso comenzó en el año 1979 y estamos ahorita en el año 2021 y ya el nuevo líder que tiene la China ha dicho de forma categórica que para el año 2049 China va a ser el gran hegemón desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico. Y la nueva ruta de la seda es digamos, uno de los elementos pivotes de la nueva economía o de la economía que se está desarrollando o se quiere desarrollar, donde esa nueva ruta de la seda se pretende que abarque 70 países y alrededor de 3.000 millones de personas con una digamos, extensión de superficie de más de 50 millones de habitantes. Es un gran desarrollo que se está en este momento realizando en la China y se pretende que para el año 2049 esa ruta de la seda ya tenga quizás alrededor de 10 años haciendo un desarrollo vertiginoso. Y ese trabajo fundamental se va a realizar bajo 3 parámetros. El parámetro, digamos, territorial o terrestre, que va a abarcar desde los puertos del sur chino hasta la parte sur de Asia, parte central, y de India en la parte sur, y en la parte marítima también alcanzaría o llegaría hasta el Medio Oriente. Entonces, tiene pretensiones de carácter territorial, pretensiones de carácter marítima y una pretensión mayor, que es la de carácter digital, que justamente sería la que consolidaría lo que, de acuerdo al esquema geopolítico de los chinos, sería lo que es el desarrollo de la economía digital. Entonces, ya ellos están también preparando lo que se conoce como el yuan digital, que sería, digamos, un criptoactivo que ya lo están desarrollando y que para el año 2022 sería la punta, digamos, de arranque feroz en los Juegos Olímpicos de Beijing. Entonces, esta es una de las cosas que están haciendo el gobierno chino y que de alguna manera pretenden hacer una consolidación de su hegemonía desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar. Pero esta invasión, vamos a decirlo así, o esta hegemonía mundial va a tener como base no la técnica del garrote, sino la técnica de la zanahoria. Y justamente este es el esquema que se va a conjugar
donde participarían muchos países, de esos 70 países que en este momento tienen problemas de carácter económico y que necesitan desarrollar su economía, y donde el principal pivote sería la economía china, sus transacciones. No nos olvidemos que la ruta de la seda anterior tuvo mucha preponderancia en el planeta, sobre todo en Europa, con India y con China, y un amplio desarrollo que generó hacia Europa. Entonces, esta es una nueva concepción de los chinos que abarcaría precisamente para llegar al dominio, vamos a decirlo así, ¿no? De dominio económico de Occidente. Entonces, es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, de que los chinos verdaderamente están haciendo su trabajo para poder consolidarse como la primera potencia mundial. Y justamente este es uno de los grandes problemas que se están generando en este momento, porque no nos olvidemos que en esta primera instancia, o digamos aquí en el año 2021, el primer hegemón, digamos desde el punto de vista militar y desde el punto de vista en paridad con la China, es los Estados Unidos. Y entonces eso es una confrontación que muchos de los expertos geopolíticos llaman lo que se conoce como la trampa de Tucídides. Es decir, un país que que viene siendo como segunda o tercera fuerza y que comienza a consolidarse y a pasar al país hegemón de ese momento, genera una guerra que se conoce, que más que todo no va a ser una guerra, sino una guerra, digamos, de confrontación, de violencia, de muerte, de guerra confrontacional. Pero sabemos en este momento que el mundo, sobre todo los chinos, los rusos, los Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia, prácticamente Francia, son países que tienen un gran poderío nuclear. Y el problema de la guerra, desde mi punto de vista, va a ser una guerra que va a estar dirigida a la parte comercial, a la parte económica, que es la parte medular a lo largo de la historia del dominio que los hegemones han tenido en el mundo. Entonces, esa guerra confrontacional, vamos a decirlo así, ya la tenemos. La tenemos de una manera muy fuerte, y ya se ha visto precisamente lo que ha acontecido en este caso con las declaraciones de Biden, de Putin y el caso de los chinos. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer nosotros en los países o las personas que somos no actores, somos observadores y multitudes que estamos observando a través de los dispositivos tecnológicos en la inmediatez este tipo de cosas que están aconteciendo en el mundo y que nos afecta a todos? Entonces, es para reflexionar de una manera que, si se quiere, bastante interesante comentarlo, cómo estas claves geopolíticas nos impactan a nosotros, los ciudadanos o las personas de a pie. Muchas gracias.